Qué hermosa canción cantamos al final, qué hermoso himno. Y más que hermosa historia está detrás de este himno. Se habla de un misionero que fue a la India a compartir el Evangelio. Desgraciadamente ahí nadie conocía el Evangelio, nadie conocía el mensaje de la salvación. De tal forma de que al misionero le pidieron que se retractara de esa fe, que lo que él estaba predicando ahí no era correcto. Mataron a su esposa, mataron a sus hijos y él terminó siendo quemado en una hoguera. Pero por misericordia de Dios el jefe de esta tribu creyó en el Evangelio. Ahora este himno se toca en esa ciudad, es una ciudad muy pequeña de la India en la que el Evangelio ha sido sembrado. Qué fácil, mis hermanos, es decir que seguimos a Cristo, cuando eso no representa nada para nuestras vidas. No hay peligro en el que nosotros podamos perder la vida. Qué fácil es decir que sigo a Cristo sin que esto pudiera llevarme a la muerte en nuestro país. Tenemos una libertad de expresión y de culto. El día de hoy, mis hermanos, veremos el mensaje a la iglesia de Esmirna. Esmirna era una de las grandes ciudades de Asia Menor. La ciudad alcanzó una importante, muy grande rivalización con otras dos grandes ciudades, que era Pérgamo y Éfeso. En ella se destacó el culto al emperador romano, y cada uno de los habitantes tenía que quemar un incienso delante del busto del emperador y declarar: César es Señor. Posiblemente este acto tenía más significado político que religioso, pero obviamente la mayoría de los cristianos se negaba a cumplirlo y por eso fueron perseguidos y muchos fueron asesinados. El nombre de Esmirna significa mirra. La mirra es una resina en la cual se prepara un ungüento para embalsamar a los muertos, porque tiene un olor muy rico, muy refrescante. Algunos comentaristas dicen que con la mirra los sabios en Mateo capítulo 2 estarían reconociendo la vulnerabilidad del niño que moriría para salvar a la humanidad, y que esta acción sería una ofrenda de grato aroma a nuestro Dios. Por la historia de la iglesia se sabe que fue una congregación fiel, a pesar de las persecuciones y los conflictos que tuvo que soportar. Solo a dos iglesias no les es mencionada reprimenda alguna, y Esmirna es una de ellas, en las que las acciones fueron olor fragante delante de nuestro Dios. Así que el día de hoy, mis hermanos, tenemos dos propósitos. Primero, ver que Jesucristo es nuestro pastor eterno, y segundo, saber que nuestra esperanza reside en un Dios que vive para siempre, controla la historia y en su poder está la vida y la muerte. Salmo 103, versículos 17 y 18 dice: Mas la misericordia del Señor es desde la eternidad pasada hasta la eternidad, para que los que temen, y su justicia para los hijos de los hijos, para los que guardan su pacto y se acuerdan de sus preceptos para cumplirlos. Mis hermanos, no quisiera iniciar esta predicación sin antes poner todo este tiempo en manos de nuestro Dios. Así que, mis hermanos, inclinen su rostro, vamos a orar. Señor y Dios, te damos gracias una vez más, Padre. Primero, porque hoy tenemos la libertad, Padre, de poner en alto tu nombre y decir que somos cristianos. Y Señor, esto no representa ningún peligro para nosotros. Señor, permite que podamos entender la forma en la que tú te estás presentando a la iglesia y qué implicaciones tiene delante de ti. Señor, una vez más te pedimos por el pastor Fer que lo restaure su salud completamente. Y Señor, pues que el próximo viernes, Padre, que tenemos también un culto recordando tu muerte y resurrección, esté con nosotros. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El primer punto que tocaremos el día de hoy tiene que ver de la forma de cómo Cristo se está revelando a su iglesia. Versículo 8 del capítulo 2 del libro de Apocalipsis. Abran sus Biblias. Mi hermano Juan Enrique tocó el texto paralelo, que es muy enriquecedor porque nos muestra cuál es la eternidad o cómo se desarrolla la eternidad. Así que, mis hermanos, abran sus Biblias.
en el capítulo 2, versículos del 8 al 11, que van a ser los textos base de esta predicación. Comienza el apóstol Juan diciendo: y escribe al ángel de la iglesia de Esmirna. Sobre el significado de la palabra ángel ya habíamos considerado en la predicación pasada la relación que tiene con la iglesia de Éfeso. Y concluimos que se está refiriendo al pastor de la iglesia. Lo interesante de esta carta o de estos versículos es que es muy posible, mis hermanos, que el pastor de esta iglesia haya sido Policarpo, un discípulo de Juan. Lo vamos a tocar un poquito más adelante. En esta serie que Dios nos ha permitido preparar, hemos visto cómo se presenta la iglesia de Éfeso, donde dice: yo tengo el poder, tengo el control, todo está en mis manos. Y cómo se va a presentar a la a la iglesia de Esmirna va a ser muy interesante. Se presenta como el pastor soberano que tiene, obviamente, toda la eternidad, como Dios que existió desde la eternidad hasta la eternidad. Versículo 8, se presenta con una expresión digna de solamente ser puesta por el Señor, el primero y el último. Son unas palabras que expresan la idea de atemporalidad. El autor de la carta a los hebreos utiliza la misma expresión para decir que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hebreos 13:8. De la misma manera, Dios se reveló a Moisés en el libro del Éxodo. Vamos allá a sus Biblias, mis hermanos. Abran el libro de Éxodo, capítulo 3, versículo 14. ¿Ya la tienen, mis hermanos? Ok. Y dijo Moisés al Señor: yo soy el que soy. Y añadió: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me he enviado a vosotros. Cuando la traducción dice yo soy el que soy, una mejor traducción sería seré lo que seré. Así es como el texto realmente nos está pidiendo que se traduzca. Y esta expresión tiene la idea de una voluntad propia o una determinación en cuanto a lo que Dios es y lo que Él mismo está determinando para toda la humanidad. Yo seré lo que seré. La garantía de cuanto tenemos y las promesas que nos han o que nos han dado o que han sido dadas a nosotros por medio del Evangelio tienen una procedencia divina. No tienen una procedencia humana. El Dios de la creación, el Dios eterno, es el que está avalando todo esto. El cumplimiento está garantizado por cuanto procede de quien es soberano sobre la historia, sobre el tiempo. Elementos que solamente son propios de la esencia divina, solamente le pertenecen a Dios. Dios Padre le ha sido revelado hacia el Señor Jesucristo, por medio hacia al apóstol Juan, y del apóstol Juan hacia la iglesia, quien pone su sello de garantía en todo lo que ha dicho el Padre. Por eso esa procedencia viene directamente de Él. Pero también cuando el texto dice el primero y el último, esa frase tiene el concepto de eternidad y de totalidad. Tiene que ver con una causa primera y la conclusión de todo lo que existe, es decir, ¿por qué y para qué? Abran sus Biblias, Colosenses, capítulo 1, versículos 16 y 17. Ahorita como ya no tenemos los pasajes en la pantalla, pues es interesante ver cómo la iglesia luego agacha la cabeza y empieza a buscarla. Y te das cuenta de quién sí sabe dónde está Colosenses y quién no. Colosenses capítulo 1, versículos 16 y 17. Síganme ahí, yo se los voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Porque por medio de Él, Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue hecho por medio de Él y para Él. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. De la misma forma, el Señor Jesucristo se vincula con el origen y final de la historia humana.
Él mismo revela y Él mismo ejecuta conforme a su propósito y conforme a su fin. Pero no es la única forma en cómo se presenta. Escuchen cómo sigue diciendo el texto de Apocalipsis capítulo 2, versículo 8. El que estuvo muerto y ha vuelto a la vida. El verbo que el apóstol Juan está utilizando nos indica un llegar a ser, un venir a ser. Como algo que procede, es una voz media. Tal vez una mejor traducción sería el que fue muerto y está vivo. Recordemos que nuestros pecados fueron, y la mano romana fue la que condujeron a nuestro Señor Jesucristo a la muerte. Y una muerte tan indignante que solo era dada a los peores criminales. Pero todo fue permitido por nuestro Padre Eterno, que es lo que enseña el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 23. No lo busquen, se los voy a leer. Este fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios. Y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impío y lo mataron. Por eso para nosotros como iglesia es muy importante recordar esta semana, el viernes viernes, sábado y domingo. Por eso el pastor decidió hacerlo el día viernes. Les doy el anuncio al final. Sí, porque si no, pues, aquí va a ser un cotorreo, ¿no? Él fue muerto y volvió a la vida. Es Jesucristo nuestro ejemplo, donde se despojó a sí mismo y puso su vida para ser muerto en una cruz. Una entrega que expresa un amor sin medidas y sin reserva a la voluntad de nuestro Dios. No podemos ver en la Biblia otro ejemplo que nos aliente o que nos motive a esta situación cuando nosotros sentimos desfallecer. Algo en el que el cristiano debe de estar seguro es que no estará solo al pasar por una experiencia de agonía. No vas a estar solo. Algo que el cristiano debe de estar seguro es que no estará solo al pasar por una experiencia de prueba. Algo en el que el cristiano debe de estar completamente seguro es que no tendremos pérdida por el hecho de exponer nuestras vidas por causa del Evangelio. Por cuanto el mismo Señor ha pasado por estas experiencias, Él es poderoso para ayudarnos en las situaciones de prueba o de persecución. Hebreos capítulo 2, versículo 18 dice ahí: pues por cuanto Él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. De ninguna forma nosotros hemos sido tentados o puestos a prueba de la manera que fue puesta la iglesia de Esmirna. Y eso es precisamente para que nosotros el día de hoy podamos darle una gratitud total a Dios. Mostrar una reverencia, porque nosotros no pasaremos, todo el creyente pasa, más bien nosotros que somos creyentes no pasaremos por el infierno. ¿Estaremos en valles de sombras de muerte? Seguramente. ¿Debemos de tener miedo? No. ¿Cuál es tu destino? Nuestro pastor eterno pasó por la agonía y el sufrimiento en la cruz. Yo creo que el pastor nos lo va a aclarar muchísimo más el día viernes. También pasó por la experiencia del sepulcro, solo por beneficio de nosotros. Todo el sacrificio fue puesto para que nosotros tuviéramos paz para con Dios. Fue levantado de entre los muertos y coronado de gloria, habiendo recibido un nombre que es sobre todo nombre, en el que todo aquel que ponga sus ojos y ponga toda su confianza será perdonado de sus pecados. La historia nos dice que muy posible algunos de los creyentes de Esmirna tendrían que pasar por tribulación y por una agonía que nosotros no tenemos idea. Incluso muchos de ellos tendrían que dar su vida por el Evangelio. Pero el Señor Jesucristo, que murió y vive para siempre, tiene poder sobre la historia, sobre el tiempo y la muerte. Por tanto, su presentación, la forma en cómo se está revelando a la iglesia de Esmirna, nos debería de infundir aliento y ánimo
para cuando nosotros necesitemos pasar una prueba por culpa o más bien a causa de la fidelidad a su palabra y a su persona. La forma de cómo nuestro pastor eterno se presenta a la iglesia nos debe de alentar en que realmente estemos dispuestos a dar nuestras vidas por la fe en Él y en su palabra. Las promesas de Dios, conocer su carácter, la comprensión de que Dios tiene el control sobre la historia, sobre el tiempo, sobre la vida, sobre la muerte, fue lo que motivó a la iglesia primitiva a morir por su nombre. La iglesia de Esmirna sabía que nuestro pastor eterno controla la historia y sabía con exactitud lo que le estaba aconteciendo. Uno de los errores más comunes en el pensamiento cristiano es que cuando tenemos una tribulación o un problema muy grande, siempre pensamos que es una prueba para probar nuestra fe y nuestra fidelidad. Pero también deberíamos de analizar que quizás sea lo que estemos pasando, sea por culpa o por causa de una consecuencia, una negligencia o una rebeldía a su palabra. En nuestro pensar cristiano no deberíamos de pensar que lo que estamos pasando actualmente está fuera del control de Dios, sea lo que estemos pasando como una tribulación, una prueba, una consecuencia. Dios sabe todo, tiene el completo conocimiento de su iglesia. Entonces nos da un parámetro de pensar y decir, si Dios lo sabe es porque Dios está al control de todas las cosas. No importa lo que pase. Dios sabe todo del mundo y sobre todo de nosotros los que hemos sido hijos de Él. Si estamos en el lugar que estamos es porque Dios quiere que estemos en esa situación. Para enseñarnos algo, para perfeccionarnos algo, porque quiere enseñarnos algo. Una gran ayuda que siempre le digo a mis hermanos que para salir pronto de este problema no sería el preguntarnos por qué, sino para qué. Una vez que entiendas y que tengas segura esta respuesta, ¿por qué estás pasando esto y para qué? Tu problema vendrá a ser solucionado de inmediato. La iglesia de Esmirna sabía perfectamente que Cristo, como su pastor eterno, tenía el control sobre la historia, sobre el tiempo, sobre la vida y la muerte. Versículo 9, mis hermanos. Yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. El verbo conocer nos da la idea de una comprensión total de todo lo que la iglesia de Esmirna llevaba a cuestas. Nos revela que no había algo que se le había salido del control de las manos de nuestro Dios. Nuestro Dios, nuestro pastor externo, mis hermanos, no está dormido, no está distraído. Sabe y está completamente enterado de que esa iglesia estaba en un periodo de tribulación. La palabra que es traducida como tribulación es un término muy intenso para referirse al sufrimiento. No era que la iglesia tuviera o estuviera pasando una pequeña prueba. No era lo que los vecinos le dijeran aleluyos. No era esa prueba. No era que les ponchaban las llantas por estacionarse afuera. No. No era que les abrían los carros para sacarles las baterías. La idea de esta palabra tiene pues la intención de oprimir, de aplastar, es decir, de afligir. Literalmente sus vidas y la de toda su familia corrían peligro. Escucha, en la segunda persecución de la iglesia recién nacida bajo el Imperio Romano en el poder de Domiciano, en el año 81 después de Cristo, según lo relata John Fox en su libro Los Mártires, dice lo siguiente y cito: entre los numerosos mártires que sufrieron durante esta persecución estaba Simeón, obispo de Jerusalén, que fue crucificado, y San Juan, que fue hervido en aceite y luego desterrado a Patmos. Flavia, hija de un senador romano, fue asimismo desterrada al Ponto, y se dictó una ley diciendo que ningún cristiano, una vez traído ante este tribunal, quede exento de castigo sin que renuncie a su religión.
Durante este periodo se redactaron varias historias inventadas con el fin de dañar a los cristianos. Tal era el apasionamiento de los paganos que si cualquier hambre, escucha, cualquier hambre, epidemia, algún terremoto asolaba cualquiera de las provincias romanas, se culpaba directamente a los cristianos. Estas persecuciones contra los cristianos aumentaron el número de informadores y muchos, movidos por la codicia, testificaron falsamente contra la vida de los inocentes. Fin de la cita. Surge una pregunta no difícil de contestar, pero sí difícil de comprender. ¿Qué fue lo que motivó a estas personas a nunca negar la fe en el Hijo de nuestro Señor? ¿Qué fue lo que motivó a estas personas a nunca negar que eran cristianos? Como lo comenté, mis hermanos, la respuesta no es difícil. Estos creyentes conocían las promesas de Dios, amaban profundamente a su Salvador, abrazaron la promesa de estar una eternidad en compañía de nuestro Señor Jesús y por supuesto no se amaban a sí mismos ni mucho menos al mundo. Y también, como lo comenté, es una pregunta difícil de comprender. Porque al día de hoy algunos de nosotros, mis hermanos, todavía no conocemos las promesas de Dios. No amamos profundamente a nuestro Salvador, ni hemos anhelado la idea de estar en compañía eterna de nuestro Dios. Seguimos amándonos más a nosotros mismos, seguimos amando más al mundo. Sigue diciendo el texto, versículo 9, yo conozco tu tribulación y tu pobreza. Esta palabra que está traducida por se me traba la R, mi hermano. Esta palabra que es traducida por pobreza, me parezco pobreza, ya va. Esta palabra que es traducida por pobreza, la Biblia regularmente se refiere a la pobreza en un sentido de espíritu. En esta ocasión, y el contexto de la historia de la iglesia de Esmirna, nos dice que no solamente se está refiriendo a esa pobreza, sino que literalmente no tenían nada que comer. A lo mejor ustedes pensarían en algo que dice el Salmo 37, 25. Yo fui joven y ya soy viejo y no he visto al justo desamparado ni a su descendencia mendigando pan. Y en cierta forma tienen razón. Pero no olvidemos que la persecución que atravesaba degeneró en una extrema pobreza. Acabamos de decir que Dios, más bien que ellos conocían a Dios, conocían sus promesas, anhelaban estar con Jesucristo. La fe es puesta a prueba, mis hermanos, y muchas veces Dios necesita quitarnos nuestra seguridad para que nosotros nos demos cuenta en la situación tan frágil que tenemos delante de Dios. Todos nosotros hemos visto películas de guerra, ¿no es cierto? Algunos de nosotros hemos visto cómo se encuentra en la actualidad la iglesia en Ucrania. Esta palabra se ilustra perfectamente con estas dos situaciones, en donde la escasez de lo más básico es nula, no existe. Tienen que andar agarrando literalmente lo que encuentran, ratas. Era exactamente lo mismo que estaba pasando en la iglesia de Esmirna. La historia nos dice que los creyentes que vivían en este tiempo eran despojados literalmente de lo poco que tenían solamente por su fe. Solamente por decir yo sigo a Cristo. Abran sus Biblias en Hebreos capítulo 10, versículo 34, por favor. Hebreos 10, versículo 34. ¿Ya la tienen? Fíjate, porque tuvieron compasión de los prisioneros y aceptaron con gozo el despojo de sus bienes, sabiendo que tienen para ustedes mismos una mejor y más duradera posesión. Algunos hermanos en la iglesia de Esmirna pasaron por la confiscación de sus bienes. Algunos literalmente no tenían que comer, no tenían que darle a sus hijos.
Y otros más perdieron la vida y la de su esposa y la de sus hijos. Pero esto no le importaba a la iglesia de Esmirna. El resultado que el Espíritu Santo hacía en el corazón de ellos los llevó a siempre estar en gozo. Aún en medio de esta prueba, jamás quitaron de la ecuación al eterno Dios, al pastor eterno, jamás lo quitaron. La iglesia sabía que Dios vive para siempre, controla la historia y tiene el control sobre la vida y la muerte. Hay iglesias tan pobres que lo único que tienen, mis hermanos, es dinero. Pero la iglesia de Esmirna no era así. Los cristianos pueden llegar a no tener nada. Los cristianos pueden llegar a no tener ni lo más mínimo. Pero todo lo que nosotros poseemos, por la herencia que tenemos, nos hace eternamente millonarios. Somos tan ricos, mis hermanos, que compartimos esas riquezas. Cuando vamos a evangelizar es lo que estamos haciendo. Si no vas a evangelizar, mi hermano, se me hace que no andas tan rico que yo dijera. Fíjense cómo nos dice el apóstol Pablo en la segunda carta a la iglesia en Corinto. Versículo 6. No es cierto. Segunda carta del apóstol Pablo a la iglesia en Corinto, capítulo 6, versículos 9 y 10. Como no está el pastor, no van a extrañar su dislexia. Aquí estoy. Pastor, heme aquí. Segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículos 9 y 10. Somos tratados como desconocidos, pero bien conocidos. Somos moribundos, pero vivimos. Somos castigados, pero no condenados a muerte. Como entristecidos, pero siempre gozosos. Como pobres, pero enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada, aunque poseyéndolo todo. Hay un dicho, mis hermanos, que dice que al perro más flaco siempre se le cargan las pulgas. Y de cierta forma era lo que pasaba en la iglesia de Esmirna, versículo 9. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Además de la persecución por parte del Imperio Romano, los creyentes de Esmirna eran injuriados, desprestigiados y calumniados. Y todo esto procedía de fanáticos religiosos, es decir, los llamados judaizantes, que pensaban que llevar literalmente la ley les hacía estar aceptos delante de Dios. Ellos no conocían la esencia de esa ley. Los enemigos del cristianismo añaden obras a la salvación. Es decir, pórtate bien, no hagas esto, más Cristo es lo que te va a dar salvación. Sigue la ley, no comas esto, no te tienes que circuncidar, te tienes que hacer esto, guardar el Shabbat, etcétera, etcétera, y Cristo y te darán salvación. La Biblia no habla de eso. Estos judaizantes los perseguían porque eran seguidores solamente de Jesús, porque eran cristianos. Los judíos consideraban a Jesús como un malhechor, porque se hacía, o por una rebeldía hacia el César, y porque se hacía igual a Dios. Ellos nunca entendieron que los verdaderos judíos no son los descendientes biológicos de Abraham, sino los que son hijos según él, según la fe. Romanos 2, 28 al 29 dice, porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa en la carne, sino que es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, por el espíritu, no por la letra, la alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. Aquellos enemigos de la iglesia de Cristo se reunían en una sinagoga. La cosa curiosa es que la sinagoga era una reunión de los hebreos para adorar y seguir dándole culto a Dios, donde se leía la ley y donde obviamente se adoraba a Dios.
Es decir, Dios estaba presidiendo esa congregación. Lo verdaderamente triste en el contexto de la carta dice que ellos no se congregaban en nombre del Señor y mucho menos eran del Señor. Ellos presumían que eran cristianos, bueno, más bien que eran judíos, que venían de una descendencia. Pero su congregación, su reunión y su vida solamente era dirigida por Satanás. Por eso dice que eran una congregación de Satanás donde él mismo precedía. Nosotros, mis hermanos, debemos de tener mucho cuidado de cómo nos dirigimos hacia los demás. Si en nuestras vidas lo único que hacemos es levantar falsos en contra de nuestro hermano. Si en nuestra vida lo único que hacemos es darle rienda suelta a nuestras concupiscencias. Si en nuestra vida lo único que hacemos es pisotear el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, entonces tenemos un grave problema. No somos de la iglesia o la congregación de Dios, sino una congregación de Satanás. La iglesia de Esmirna sabía que su esperanza reside en un Dios que vive para siempre. Controla la historia, tiene el poder en su mano de la vida y la muerte. Versículo 10. No temas lo que estás por sufrir. Muchos de nosotros al llegar al versículo 10 pudiéramos pensar que el Señor nos está apapachando. Pareciera ser que el Señor nos está dando un consejo, pero desgraciadamente no es así. El modo del verbo está en imperativo, así que debe de tomarse como una orden, como un mandamiento. Y si no te queda claro, el verbo de la palabra no temas está en presente, que indica una acción continua. Una mejor traducción sería: deja de tener miedo. Deja de tener miedo. Pareciera ser que el Señor es insensible, que el Señor no nos comprende cuando pasamos por ciertas pruebas, pero algo realmente interesante es que el verbo no temas está en una voz pasiva, es decir, que el Señor te carga y te lleva de la mano, te sostiene, te provee. Lo único que tienes que hacer tú es dejarte ir como gordo en tobogán. El día de ayer platicábamos con el pastor Samuel. Pastor Samuel, todos ustedes saben, estuvo un periodo bastante crítico. Literalmente su vida estuvo en todo momento en riesgo. Pero algo curioso es que él decía que él no sentía ningún miedo. Decía: mi hermano, yo estaba bien tranquilo. Si partía con el Señor, gloria a Dios. Si no partía con el Señor, pues que se hiciera su voluntad. No era la fe del pastor, era Dios sosteniéndolo. Por eso Salmo 23 dice: aunque ande en valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estás conmigo. Es como si agarras, perdón mami, te voy a sacar una ilustración. Mi esposa le da mucho miedo a las palomitas estas que andan volando ahí. Y cada vez que hay una palomita o una araña, pues lo primero que hace es ir a correr y ¡ah! La agarro de la mano: no temas, ven. La llevo, matamos la de esta para que ella se dé cuenta. ¿Qué es lo que haces con tu hijo? Cuando ve igual una arañita o algo que le causa miedo, lo agarras de la mano y lo llevas y le dices: no tengas miedo, aquí estoy yo, no te va a pasar nada. Es lo mismo que está haciendo el Señor. No teman. Él nos va a agarrar de la mano, nos va a cargar y nos va a llevar. Descansa en eso. Fíjate, abran sus Biblias en Isaías, capítulo 41, versículo 10. Si me mandan a dormir al sofá, es culpa de ustedes, mis hermanos, ¿eh? Isaías, capítulo 41, versículo 10, dice, yo se los voy a leer en Nueva Traducción Viviente. No tengas miedo, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios.
Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. En eso descansa mi hermano. El Dios de la gracia que nos advierte que tendremos que pasar muy seguramente cosas peores que la pobreza y el ser difamados. Debemos de estar conscientes que llegará un día, y no muy lejano, mis hermanos, en que no podremos predicar el evangelio libremente. Pero seguros estamos que nuestro Dios usará todas estas situaciones para preparar nuestro carácter y cada día sea más parecido a nuestro Señor Jesucristo. Confiados estemos que nunca nos dejará ni nos desamparará. Amén. Sigue diciendo el texto, versículo 10. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seas probado. La iglesia estaba siendo probada, pero tenía que ser refinada como el oro. Y es Dios quien permite que el medio por el cual tenía que ser refinada fuera Satanás, quien toma sobre sí la responsabilidad de generar una nueva situación de pruebas y persecuciones. El Señor les advierte, no temas. No temas. Algunos de los creyentes de Esmirna eran conducidos literalmente a prisión en ese tiempo de tribulación. Y no eran cárceles como las que pudiéramos entender o comprender al día de hoy. Literalmente eran unos hoyos donde eran arrojados. Si él tenía un problema en una pierna, a los romanos no les importaba. Abrían el hoyo y literalmente los aventaban. Si caías bien, qué bueno, y si no, pues también. El versículo nos dice que literalmente iban a ser usados, o que Satanás iba a ser usado para arrojar a los hermanos en medio de Esmirna por ese hueco. Pero el texto también nos dice el propósito de que Dios permitiera esto, y es que todo creyente, escúchame bien, todo creyente en todo tiempo, en toda la historia de la iglesia, tenía y tiene que ser probado. Es lo que nos dice la estructura gramatical de la palabra probar. Ahora, déjame hacerte una pregunta. ¿Realmente estás dispuesto a ser probado por Dios? Que tú no fueras una iglesia de Santana, que fueras una iglesia de Ucrania. Y me estoy yendo corto porque ahí pues pueden decir que son cristianos y no hay ningún problema. ¿Realmente estarías dispuesto a ser probado? Ahora, entiendan algo, mis hermanos. No habrá un solo cristiano en la presencia de Dios. No habrá un solo cristiano en la presencia de Dios que no haya sido primero probado por alguna tribulación o por alguna prueba. Si te la llevas, como dicen vulgarmente, de pechito, pues algo está pasando ahí. Porque entonces no estás ejerciendo tu fe, tu vida cristiana pues está normal. No salimos a evangelizar porque nos da miedo. No me va a dejar mentir mi hermano Enrique, a veces las oraciones, más bien las sesiones de oración son pocas. A veces cuando vamos a predicar nada más somos 4, 5, 6. Pero calmamos nuestra ira, o más bien nuestra conciencia, mis hermanos, llevando el sándwich. Ahí se los dejo, pastor, ahí pasa por mí. O ahí te la llevo. ¿Cuándo vamos nosotros a predicar el evangelio? Bueno, no pudiste, está bien. ¿Lo predicas en tu trabajo? ¿Lo estás predicando en la escuela? ¿Se lo estás predicando a la familia? ¿A tus hijos? Es cierto, mis hermanos, el ser probado tiene un alto costo, pero en nada se compara con la recompensa de no estar en el infierno, sino en las manos de un Dios amoroso, que cuando llegue te va a decir, hijo mío, bienvenido. Como dice la canción, ¿te imaginas? Solo me imagino. También es cierto, mis hermanos, que la prueba tiene que llegar con aflicción y dificultad, porque es la única forma de dar solidez a nuestra fe.
Un acero cuando tiene que ser templado, primero se quema y después que está quemado se mete algo frío para que haya un temple. De la misma forma. Algunos comentaristas dicen que la expresión 10 días no se refiere a un periodo de un día de 24 horas, sino a una expresión que se refiere a un tiempo necesario y corto. Por mucho que sufras, mis hermanos, o por mucho que suframos, va a ser un periodo corto. Necesario, pero corto. La Biblia dice que no hay mal que dure 100 años, ni enfermo que lo aguante, ¿no? ¿No dice eso? Entonces, ¿por qué muchos lo empezaron a buscar? No, no lo dice, mis hermanos, no. Va a decir el pastor que ya anda compartiendo herejías. No, no lo dice. Fíjate bien cómo sigue el versículo 10. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Este versículo no nos está rogando. Nos pide fidelidad hasta la muerte. No se trata de hacerle un favor a Dios. Es una demanda de fidelidad al Señor. La fidelidad que Dios y el texto nos está exigiendo supone una entrega incondicional y absoluta hasta una meta, y esa meta es hasta la muerte. Y la muerte no significa el hecho de que partas con el Señor, pues ya fui fiel hasta, no, sino que está dispuesto a dar tu vida por la fidelidad al Señor y a su palabra. Un creyente fiel no estima su vida preciosa para él mismo, sino que su objeto de cumplir es la voluntad de Dios. Lo que le motiva al cristiano a estar bien delante de Dios es ese amor que emanó de la cruz. Que todos nosotros deberíamos de estar ahí, pero por gracia y por sustitución de Jesucristo, nosotros no la hemos y no la vamos a pasar. Que nosotros deberíamos de estar en el infierno, pero por gracia y por fe en el Hijo de Dios, Dios tiene misericordia de nosotros y se ha compadecido de nosotros para agarrarnos de la mano y decir, hijo, no temas. Hechos 20:24, mis hermanos, abran sus Biblias. Libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 24. Fíjate cómo dice el texto. Pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin, con el propósito de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio solemne del Evangelio de la gracia de Dios. La obediencia a Dios siempre trae una recompensa. Fíjate cómo termina el versículo 10. Y yo te daré la corona de la vida. Sabemos de sobra que la vida eterna la recibimos por gracia, por medio de la fe. Es lo que nos dice Efesios capítulo 2, versículo del 8 al 10. La ilustración que el apóstol está usando es una de un atleta que recibe un laurel en la cabeza cuando termina su carrera. De la misma forma, el que el creyente da su vida por el Evangelio, el Señor le dará esa corona de vida por terminar la carrera llamada fidelidad. La ilustración toma mucho sentido para alentar a la iglesia de Esmirna. Muy seguramente los creyentes sabían de las dificultades, el trabajo arduo, las pruebas, las tribulaciones que llevan a un atleta para ganar una corona que con el tiempo se marchita. Todo creyente debe de ser consciente que en nuestra carrera podemos tener dificultades. Nos costará mucho trabajo morir a nuestra carne. Tendremos que pasar pruebas muy dolorosas, tribulaciones por causa de su nombre, pero la corona que recibamos no se marchitará. Es lo que le dijo el apóstol Pablo a la iglesia en Corinto, capítulo 1, más bien la primera carta del apóstol Pablo a la iglesia en Corinto. Ábranla, vamos para allá. Capítulo 9.
Primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículos 24 y 25. ¿Listos? ¿No saben que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio? Corran de tal modo que ganen, y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona incorruptible, pero nosotros una incorruptible. ¿Quieres tener una corona incorruptible, mi hermano? Ya sabes en dónde correr. Una carrera que se llama fidelidad en el estadio de la vida. Y al final tendrás esa corona. Esta grandiosa recompensa será lo que nos aliente, nos estimule para aquellos que por razón de su nombre muestren un testimonio personal de fidelidad a su nombre y a su palabra. Terminamos con el versículo 11, mis hermanos. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. Es cierto que la carta o el libro está dirigida a la iglesia de Esmirna, pero también es cierto que se está dirigiendo a cualquier creyente en cualquier tiempo y en cualquier lugar de la historia en este planeta. Ya que la palabra iglesias está en plural. Es decir, el Señor está llamando a la iglesia, pero la respuesta debe de venir de cada uno de nosotros, ser individual. La iglesia, como las ovejas, tienen una memoria muy corta, o tenemos una memoria muy corta, así que vuelve a enfatizar la recompensa. Dice el texto, versículo 11, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Recordemos que el que nace solo una vez, muere 2 veces. Pero el que nace 2 veces solamente muere una vez. Lo vuelvo a repetir. El que nace una sola vez muere 2 veces. El que nace 2 veces solamente morirá una vez. Pero también es importante que recordemos que el que venciere solo es porque está en Cristo y por Cristo, ningún mérito personal. No es por ti. Somos mayordomos, sí, debemos de cuidar y dar pues debemos de dar resultados y debemos de dar una respuesta, cuentas a nuestro Dios. Fíjate cómo lo dice el apóstol Pablo, no lo busquen, yo se los leo. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 14, se los leo en Nueva Traducción Viviente. Así que gracias a Dios, quien nos ha hecho sus cautivos y siempre nos lleva, nos lleva en triunfo en el desfile victorioso de Cristo. Ahora nos usa para difundir el conocimiento de Cristo por todas partes como un perfume fragante. Mi hermano, ¿y si no puedo ser vencedor? Es que nunca fuiste cristiano. Y entonces sí estás en un problema, porque no obtendrás una corona de vida. Tendrás una corona en el infierno, y no me estoy refiriendo a una cerveza. Solo seremos vencedores porque vivimos en una esfera de fe y en dependencia del Señor. No porque tú seas muy diestro, no porque seas graduado de Harvard. ¿Por qué afirmo esto? Bueno, porque el mismo versículo lo explica en continuación. Dice el texto, el que venza no sufrirá daño. Escucha bien. La composición gramatical del texto se refiere a una expresión enfática negativa. Es decir, el autor está estableciendo una equivalencia, decir, de ningún modo, jamás, de ninguna manera. Aclaramos que la promesa al verdadero creyente que es fiel, que está dispuesto a renunciar a su posesión más preciada, que es su vida, debe y tiene la absoluta seguridad de que no sufrirá daño, de ningún modo, jamás, de ninguna manera sufrirá daños en la muerte segunda. Estaremos directamente con nuestro Dios. Cuando nosotros nos referimos a la muerte, no es una situación de
término, sino de separación. Me explico mejor. En la muerte física hay una separación en la parte espiritual y en la parte material de cualquier persona. ¿Es cierto? Bueno, en la parte espiritual hay una separación entre el hombre y Dios a causa de ¿qué? Del pecado. Lo que el apóstol nos está diciendo es que el que gane la corona de vida no estará separado de Dios en la eternidad. De ninguna manera. Jamás. Muchas veces el cristiano piensa que la salvación no es por obras y en cierta medida tiene razón, porque ya lo aclaramos, es por gracia, por medio de la fe. ¿En quién? En la cruz de Cristo. Pero una vida con obras manifiesta la fe que hay en ellas, ¿cierto? Así que una de las formas que tenía la iglesia de Esmirna era expresar la realidad de que ellos tenían vida eterna. Era dar su vida por fidelidad al Señor. Y para nosotros sigue siendo igual. No existe otra forma de llegar al cielo que no sea menospreciando todo lo que no tiene que ver con Cristo, dejándonos de amar a nosotros mismos y amando más al Señor. Dios nos llama a correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Dice la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo de poner delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. El ser humano solamente tiene dos destinos establecidos por Dios, mis hermanos. La condenación eterna por menospreciar el sacrificio de su Hijo en la cruz del Calvario, en donde el incrédulo tendrá una separación perpetua de Dios en el infierno. El otro destino establecido por Dios es una vida eterna en la presencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, reservada para los fieles que hayan ganado la corona de vida, los que hayan corrido esa carrera llamada fidelidad en el estadio de la vida. Y es aquí donde deberíamos de tener la suficiente seguridad de que Dios estará con nosotros a pesar de todo. La iglesia de Esmirna tenía esa seguridad. Tenía la seguridad de que no importara que diera su vida, tenía una recompensa y un galardón muchísimo más grande. Por eso el Señor Jesucristo se presenta así ante la iglesia. Estás sufriendo. Es posible que des tu vida por culpa del Evangelio, pero yo soy tu pastor eterno. Yo soy el que está desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Yo tengo el poder de tu vida en mis manos. ¿Qué te preocupa? No temas. Amén. Abran sus Biblias, mis hermanos. Hebreos 10, capítulo 30 Hebreos 10, versículo 35 y 38. Hebreos 10, versículos 35 al 38. Fíjate cómo se está dirigiendo el autor hacia nosotros. Por tanto, no desechen su confianza, la cual tiene gran recompensa, porque ustedes tienen necesidad de paciencia, para que cuando hayan hecho la voluntad de Dios, obtengan la promesa. Porque dentro de muy poco, el que ha de venir, vendrá y no tardará. Mas mi justo vivirá por la fe. Y si retrocede, mi alma no se complacerá en él. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Recuerda esto, mi hermano. La posesión más preciada que tienes en tu corazón será lo que la dirija o que dirija tu vida. La posesión más preciada que tienes en tu corazón será lo que dirija tu vida. Y esa misma posesión será la razón por la cual tendrás una total y plena entrega, incluso para llevarte a la muerte. Si en tu corazón la posesión más preciada es el dinero, serás llevado a una entrega total y plena a él y a sus deseos. Si en tu corazón la posesión más preciada eres tú, serás llevado a una entrega plena y completa a ti y a tus deseos. Si tu corazón
Si en tu corazón la posesión más preciada es Cristo, serás llevado a una entrega plena a su voluntad y a su propósito eterno. Yo espero que tu posesión más preciada sea hacer la voluntad de Dios, mis hermanos. Según la historia, algunos comentaristas dicen que es muy posible, como lo expliqué en un principio, que Policarpo era el pastor de esta iglesia. Era un discípulo del apóstol Juan, fiel hasta la muerte. Este venerable obispo fue quemado vivo en una hoguera en el año 155 después de Cristo. Se le pidió que dijera: César es el Señor, pero él rehusó a esto. El procónsul le insistió diciendo: jura, maldice a Cristo y te pongo en libertad. Policarpo respondió: 86 años le he servido y nunca me ha hecho sino el bien. ¿Cómo entonces puedo maldecir a mi Rey y Salvador? El procónsul seguía insistiendo y el anciano Policarpo le respondió: puesto que estás insistiendo inútilmente a que jure por la fortuna de César y pretendes no saber quién soy yo y lo que soy, escúchame declarar con todo denuedo que soy cristiano. Luego el procónsul le respondió: tengo aquí cerca unas fieras a las cuales te arrojaré a menos de que te arrepientas. Y Policarpo no mostró miedo alguno. Después agregó: puesto que desprecias a las fieras y no te arrepientes, haré que seas consumido por el fuego. Pero Policarpo respondió: tú me amenazas con fuego que quema por 1 hora y después de un poco se apaga. Pero ignoras respecto al fuego del juicio venidero y del castigo eterno reservado para los malos. Pero ¿por qué te demoras? Haz lo que quieras. Poco después la gente empezó a traer leña y así Policarpo fue quemado vivo en esa hoguera. Mi hermano, hazte una pregunta el día de hoy. ¿César es Señor? ¿O Cristo es el Señor? Oremos. Señor y Dios, te damos gracias una vez más, Padre, que solamente por tu misericordia podemos entender que tú nos sostienes, Señor, nos llevas de la mano y, Señor, seguro estamos que en aquella prueba tú estás con nosotros, Señor. Permite, Padre, que demos testimonio como una iglesia fiel, como lo fue la iglesia de Esmirna. Que realmente podamos tener gozo, Señor, en que nuestra recompensa no está aquí. Nuestra recompensa está delante de ti, Señor, el que tú nos abraces, el que tú nos recibas en el cielo. Permite, Padre, que nuestro carácter sea perfeccionado cada día más conforme a nuestro Señor Jesucristo. Y que en todo momento, Señor, nosotros dejemos de vivir para nosotros mismos y para nosotros. Señor, en este tiempo, Señor, también te pedimos que nos permita seguir compartiendo el Evangelio, Señor. Hay una gran necesidad de hacerlo. Permita que así como el pastor de la iglesia de Esmirna gritara que él es cristiano, también nosotros podamos decirle al mundo: soy cristiano. Y permite, Señor, que este día sigamos alabando tu nombre. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.